Bendiciones, mis hermanos y hermanas, amada familia. En esta mañana quiero compartirle acerca de un hombre de Dios, Nehemías. Nehemías era un judío que vivía en el palacio del rey, el rey Artajerjes I de Persia. Él era copero del rey, y esto no quiere decir que solo le servía a las copas, sino que era la persona encargada de probar todo lo que el rey fuera a comer para garantizar que no estuviera envenenado. El copero era una persona de gran confianza con el rey. Su función era la de probar los mejores manjares, pero también nunca sabría cuándo iba a morir por culpa de alguna conspiración contra el emperador. No era nada más un trabajo, sino era un gran privilegio. Era el mejor y el hombre de mayor confianza del emperador, pues él ponía sus vidas en sus manos. Era una posición de gran confianza, pero también de gran cercanía al rey. Nehemías iba a estar ante el rey y en su corte todo el tiempo. Por lo tanto, lo que podemos ver es que Nehemías vivía con todas las comodidades, los lujos de aquella época. Pero a pesar de todo, Nehemías vivía como un hombre de Dios. Porque a pesar de todas estas comodidades, lujos de aquella época, era un hombre con un amor y fervor por Dios y por su pueblo. Este amor y fervor era tan grande, mis hermanos, que incluso lo hacen dejar todo lo que tiene y seguir el llamado de Dios para su vida. Nehemías sería usado para reconstruir la devastada ciudad de Jerusalén. Aquellos que estaban exiliados nuevamente y ahora por más de medio siglo a causa de su rebeldía. Lo que vemos en Israel hoy, hermanos, desde el principio, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, es una historia en el pueblo de Israel, pero también una lección para nosotros hoy. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice de esta manera, el versículo 11, dice de esta manera: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, en su vivir ha experimentado una cercanía con Dios de una forma impresionante, que no quisiera que termine? Lo que leímos en Nehemías, en el capítulo 1. Más bien lo que podemos leer en este capítulo 1 de Nehemías, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Pablo entonces menciona que estas enseñanzas del Antiguo Testamento son para nosotros hoy, a veces podemos pensar que estamos firmes en la comunión con el Señor, que estamos cerca de Dios. Por eso la pregunta aquí es: ¿cuántas veces en realidad en su vivir ha experimentado una cercanía con Dios de una manera impresionante, de tal modo que no quisiera que terminara? Hay momentos en los que quizás pueda sentir que está usted en los mejores momentos de su vivir, que dice: no puede haber cosas mejores, no podría ser mejor lo que me está ocurriendo, lo que me está pasando.
Y eso puede ser un aliento. Podremos estar y sentirnos como Josué, que no se separaba de la Escritura, ni de día ni de noche, porque estamos en los mejores momentos. El Espíritu Santo nos alienta, nos insta a poder meditar de día y de noche en la palabra de Dios, en esos mejores momentos. Pero luego algo pasa. Comenzamos a quitar los ojos de Dios, porque viene la adversidad, viene la prueba, viene la enfermedad, el desempleo, circunstancias que pueden hacer un estorbo en nuestra vida para la adoración y la comunión con el Señor. Comenzamos a quitar los ojos de nuestro Dios, le dejamos de mirar y dejamos de mirar sus propósitos divinos. Y es cuando entonces comenzamos a seguir nuestra propia voluntad, nuestros intereses individualistas, egoístas, y nos enfriamos. Y de todas esas promesas de Dios, no quedan más que escombros en nuestra vida. Y esto sucede, hermanos, por la devastación de nuestras propias decisiones. Israel quedó como un campo devastado, abandonado, la ciudad en ruinas durante 70 años. Hoy podemos darnos un ejemplo con lo que está sucediendo actualmente en Israel, cómo está quedando la ciudad. Pero Dios, desde el Antiguo Testamento y en el día de hoy, podemos decir que no ha terminado con ellos, así como no ha terminado con usted y conmigo, porque Dios trajo restauración a ese pueblo necio y testarudo, rebelde, y lo ha hecho para honrar su palabra, sus promesas que hizo desde los tiempos de Abraham, precisamente a él mismo, cuando le dijo de que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Es una gran promesa, una gran bendición. Qué tremendo responde nuestro Dios. Esto no debe ser solamente un recuerdo, sino también debe causar un impacto en nosotros, una confianza tremenda, hermano y hermana, de que Dios restaurará también los corazones de los que le buscan de verdad. En el capítulo Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, podemos notar algo de lo que el Señor decía en el verso 36 al verso 40. Dice la palabra del Señor así: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis amados hermanos, es una gran promesa de que Dios va a restaurar los corazones de aquellos que le buscan de verdad. Esdras regresó a Jerusalén tras 70 años en el reino para reconstruir el templo. Ahora Dios usará a Nehemías para reconstruir los muros de la ciudad y su restauración política. Y a lo mejor podamos haber escuchado secularmente que es mejor darle mantenimiento a una casa, por ejemplo, que volverla a reconstruir. Pero Dios puede reconstruir nuestras vidas. De hecho, fue lo que hizo ya. Y lo que hizo en Cristo Jesús. Darnos una nueva vida. En Romanos 6, versículo 4 dice: para que andemos en una nueva manera de vivir, en nueva vida. Nos toca ahora a nosotros, amados hermanos, mantenerla con la ayuda del Espíritu Santo y no perder ese privilegio de esa nueva relación con Dios. Cuando comenzamos a experimentar una nueva relación con Dios, es entonces que podremos ver que aún en los momentos de mayor soledad, en los momentos cuando hemos experimentado pérdidas,
dolores, terribles noticias. Cuando los muros tras los que nos sentíamos seguros han sido derrumbados, en esos momentos, incluso podemos ver y podremos ver que Dios ha levantado a personas que le aman y que Dios ha puesto en su camino y lo ha hecho para cumplir sus propósitos divinos en cada uno de ustedes, en usted. Lo que hemos de hacer, mis hermanos, nada más para poder ver esta respuesta de lo que Dios ya nos ha concedido, es poner a Dios en el centro de nuestra voluntad y por encima de comunidades y deseos personales. Solamente de esta manera, mis amados hermanos, podemos darnos cuenta de que aún en esos momentos de mayor soledad, cuando hemos experimentado pérdidas terribles, dolores, terribles noticias, cuando nos sentíamos seguros tras los muros y fueron derrumbados, en esos momentos Dios incluso nos hará ver que Dios ha levantado personas que nos aman y que Dios ha puesto en nuestro camino y lo ha hecho para cumplir sus propósitos divinos. Mi amado hermano, que en este momento y en este día e inicio de semana pongamos a Dios como primer lugar y en el centro de nuestra voluntad. Ponga a Dios en el centro de su voluntad, por encima de comodidades y deseos personales, y verá usted la bendición y la promesa del Señor en su vida. El Señor tiene propósitos y planes, y usted es importante y es parte de ese plan y de ese propósito de Dios. El Señor le bendiga y le guarde. Gracia y paz de Jesucristo para usted y su familia.